Hola amigos de Scenery Planet, hoy vamos a presentaros un proyecto de escenografía verdaderamente original y exclusivo. Se trata de una mesa de exteriores para el juego de miniaturas Super Dungeon Explore. El concepto de Super Dungeon está basado en esos videojuegos roleros míticos de los 80 y los 90 con los que muchos de nosotros hemos crecido. Títulos tan memorables como Castlevania o Secret of Mana o las sagas de Zelda y Wonder Boy son solo algunas de las fuentes de las que este juego bebe directamente, haciendo las delicias de los amantes de lo retro y de los más nostálgicos. Esta masiva colección de más de 60 elementos se ha diseñado con esta estética en mente. Así que si os parece, hoy vamos a pasar de DVDs y cables HDMI. Pegad un suplido en vuestros cartuchos porque volvemos al mundo pixelado de los 8 bits. A lo largo de este reportaje vamos a hacer alusión constantemente a ciertos aspectos de la mecánica del juego. Así que si os parece, vamos a empezar por el principio, presentando brevemente Super Dungeon Explore para aquellos de vosotros que todavía no lo conocéis, utilizando mi copia del juego. Aquí podéis ver todo el contenido de la caja básica, más de 50 miniaturas de Soda Pop súper divertidas. Por un lado tenemos los héroes, por otro los minions del malvado cónsul, una variedad de cartas con los atributos y habilidades especiales tanto de héroes como de villanos, los mazos de cartas de botín y de tesoro, de los que a lo largo de la partida robamos cartas para conseguir objetos con los que potenciar a nuestros héroes, cofres del tesoro, los dados especiales necesarios para jugar y una cantidad ingente de fichas de cartón troquelada, marcadores, aquí los tengo separados en bolsitas, que se utilizan a lo largo de la partida para representar los efectos, tanto adversos como beneficiosos, por los que pueden verse afectadas las miniaturas. Fuego, parálisis, veneno, corazones, pociones, etc. Este es el manual del juego a color. Y por último, tenemos estas secciones de tablero, también de cartón, impresas a doble cara, que se utilizan para recrear el mapa de la mazmorra en la que tiene lugar la aventura. Estas secciones están cuadriculadas con las casillas para jugar. Super Dungeon Explore está distribuido en nuestro país por Edge España. En su página web vais a poder encontrar más información si queréis saber más sobre este divertidísimo juego que desde Scenery Planet os recomendamos. Como os decía, estas secciones de tablero se utilizan para crear el trazado de la mazmorra en la que va a tener lugar la aventura. Pueden combinarse en diferentes posiciones para tener un trazado distinto en cada ocasión, y el número de piezas a emplear dependerá del tamaño de la partida que vayamos a jugar, en función del tiempo que tengamos disponible, el número de jugadores que vayan a participar, etc. Lo normal es utilizar entre 2 y 5 de estas secciones de tablero en una aventura. Como ya hemos visto, estas secciones de tablero son cuadriculadas. Esta cuadrícula sirve para contabilizar el movimiento de nuestras miniaturas, así como para medir las distancias de disparos, magias, efectos especiales, etc. E incluyen una serie de elementos con su puesta altura, columnas, muros, paredes, zonas ciegas, etc., muy interesantes para limitar las líneas de visión a lo largo de la partida. La cuadrícula resulta, por lo tanto, imprescindible para jugar. Vamos a echar un vistazo a uno de los módulos para comentar las generalidades que son comunes a todos ellos. Como siempre, construidos en contrachapado de 10 mm de espesor, súper resistente, con su bastidor de madera inferior, laterales guarnecidos en DM para que veamos todos los cantos perfectamente rematados, y en la parte superior tenemos incorporado el diseño de cuadrícula en relieve. Esta cuadrícula ha sido mecanizada mediante control numérico directamente en planchas de DM, que después hemos texturizado convenientemente, por lo que es súper resistente y de proporciones perfectas. Las casillas van a encajar perfectamente de un módulo a otro, vemos que son iguales que las del módulo de tablero original, y en la superficie encontramos en todos los módulos, ahora vamos a ver más de cerca en cada caso, relieves, diferentes alturas, con formas adaptadas a esa cuadrícula para emular esa estética angulosa de los videojuegos en los que está inspirado Super Dungeon. Las diferentes ambientaciones de esta mesa modular han sido basadas a petición del cliente en el mundo de Crystalia. Observando el mapa incluido en el reglamento, podemos ver estas diferentes zonas muy marcadas, entre ellas, en esta parte central, el bosque encantado, que es la temática escogida para este primer módulo. Tenemos un diseño de valle central, con mesetas a ambos lados, con diferentes alturas, sus correspondientes puntos de subida y bajada, etc. Y en la parte central, estas ruinas antiguas, según se describe en el manual.
El incorporar este tipo de elementos en altura cambia radicalmente el planteamiento del juego, ya que nuestros héroes no siempre pueden desplazarse por el camino más corto y deben buscar los puntos de subida para acceder a ciertas zonas. Como hemos visto, los módulos originales del juego pueden combinarse en diferentes posiciones, pero al tener los elementos fijos, los relieves en el tablero, perdemos esa posibilidad tan interesante de modularidad. ¿Cómo lo compensamos? Con elementos móviles. Hemos preparado una colección de elementos especiales para cada módulo, de diferentes formas y tamaños, que nos permiten crear diferentes configuraciones, diferentes trazados en cada ocasión. Vamos a empezar a verlos de este módulo más de cerca. Tenemos una serie de elementos pequeños en forma de ruinas. Algunas incluyen estas simpáticas setas modeladas expresamente para la ocasión, que podemos colocar, como hemos dicho, en diferentes puntos. Los tamaños de las bases corresponden con los tamaños de la cuadrícula, no tenemos casillas a medias, etc. Para enrevesar un poquito más el trazado del bosque. Podemos utilizarlos todos o algunos en función de la ocasión. Vamos a ir colocando algunos por aquí. Estas setas. Por otra parte, para el bosque tenemos los árboles. Este modelo un poco más grande, con estas runas modeladas y pintadas con colores mágicos, que representa el corazón del bosque, el árbol raíz profunda, y una serie de árboles de diferentes alturas, todos ellos diferentes, modelados a mano expresamente para este proyecto, que podemos ir colocando para completar nuestro bosque. Estos elementos móviles, como hemos dicho, nos permiten diferentes configuraciones en cada partida. Vamos a colgar algunas miniaturas para que os hagáis una idea del efecto completo. Por aquí algunos puntos de aparición de monstruos, algunos kobolds, las miniaturas de este juego son, en mi opinión, sensacionales. Si os gusta la estética manga super deformed, no os las podéis perder. Y como no, algunos héroes y vemos que esto tiene ya muy buena pinta. El explorador, el druida cambia formas. El tablero se ha diseñado de manera que no todas las miniaturas puedan acceder a todas las zonas. Hay miniaturas con peanas más grandes, como el druida cambia formas en su estado de oso, que no van a tener espacio para colocarse en ciertas posiciones. Esto también es muy interesante porque limita las posibilidades de movimiento, las posibles trayectorias de este tipo de miniaturas. Vamos a colocar algunos cofres del tesoro, mientras lo vemos más de cerca. Y el resultado es muy atractivo, con muchas posibilidades a nivel de juego. Para la ambientación del siguiente módulo nos hemos inspirado en otra de las zonas de Cristalia, en este caso, estas montañas orientales. El módulo, como veis, tiene alturas muy interesantes, representa el inicio de esa cadena montañosa, y encontramos cornisas en la roca a diferentes alturas, conectadas unas con otras, en algunos casos mediante estos arcos de piedra que pueden actuar como puentes, con sus escaleras de subida y bajada, etc. Vamos a girarlo. Aquí tenemos otro arco, cornisa que transcurre por debajo. Vemos cómo el sendero discurre encañonado por estas paredes de piedra y un pequeño lago con rocas para que nuestros héroes puedan cruzarlo saltando de unas a otras, quizá arriesgándose a caer al agua y sufrir efectos negativos. Hemos incorporado, para aumentar la jugabilidad, pequeñas cuevas, 6 en total, aquí tenemos otra, que nuestros héroes pueden utilizar para avanzar rápidamente.
entrando por cualquiera de ellas y apareciendo por cualquiera de las restantes al azar tirando un dado. Esto puede servir para llegar a zonas a las que no podría hacerse de otro modo, como esta cornisa, quizá para conseguir cofres especiales, etc. O simplemente para avanzar más rápido, corriendo el riesgo de aparecer donde uno menos se lo espera y caer en las garras de los enemigos. Para completar este módulo tenemos una colección de elementos auxiliares, igual que en el caso anterior, algunas bases con rocas. En algunas de ellas hemos incorporado pequeños árboles para dar continuidad a este módulo con el bosque que iría colocado aquí arriba. Podemos colocar los árboles más pequeños en las zonas más elevadas y a medida que ascendemos colocar ya formaciones de roca viva. De nuevo con tamaños correspondientes a la cuadrícula. El bosque iría en esta posición. Vemos como al colocar un módulo junto a otro, tanto la cuadrícula como los diferentes acabados de césped, pintura, relieves, etc., coinciden perfectamente. Tenemos también algunos edificios, estas simpáticas casas que hemos modelado de nuevo expresamente para la ocasión, en masilla epoxi, súper resistentes, con todos sus detalles, puertas, ventanas, carteles, etc., que podemos colocar en diferentes puntos del tablero para misiones en las que nuestros héroes deban visitarlas una por una, etc. O agrupar en cualquiera de estas dos plataformas superiores más amplias para formar un pequeño poblado. Vamos a verlas ahora más de cerca. Todas tienen carteles que indican su función. La tienda de pociones, donde nuestros héroes podrían comprar este tipo de elementos. La posada, donde podrían descansar, recuperarse de estados negativos, etc. Y por último la armería, donde podrían reparar su equipo o adquirir nuevas piezas, etc. Como decía, en todos los casos, modeladas a mano, con todos sus detalles, puertas, ventanas, carteles, etc. Por último, para darle un toque realmente especial al módulo, tenemos esta cabeza de dragón tallada en la roca. También se ha modelado expresamente en masilla epoxi súper resistente, que representa la entrada a la guarida del dragón, quizás a un dungeon, etc. Podemos colocarla también en diferentes posiciones según la partida. Vamos a colocar, si os parece, algunas miniaturas para que veáis el efecto completo de este módulo en plena partida. Igual que en el caso anterior, tenemos zonas que no admiten todos los tamaños de peana. Esto es muy interesante porque limitar la capacidad de movimiento de ciertas miniaturas amplía las posibilidades estratégicas. Por ejemplo, este ogro no podría cruzar por este puente, es demasiado estrecho para él, y en cambio los héroes podrían utilizarlo para escapar. Vamos a colocar por aquí algunos críos de dragón saliendo de la cabeza de piedra, puntos de aparición de monstruos, algunas de estas tortugas de piedra, muy simpáticas, y como no, a nuestros héroes. Las posibilidades de este módulo a nivel de juego son muy amplias y sobre todo muy distintas respecto al tablero convencional, que es lo que se buscaba conseguir. Y visualmente, como veis, el resultado, vamos a colocar unos cofres por aquí, visualmente, como decía, el resultado una vez en plena partida es sensacional. Para la otra mitad de la mesa buscábamos una ambientación
más tétrica que contrastase con los colores vivos que hemos empleado en los módulos que ya hemos visto. En el mapa de Crystalia encontramos esta zona más oscura, que es en la que nos hemos basado para los dos módulos que vamos a ver a continuación. Este representa el pantano de la bruja. Tenemos una configuración muy interesante, con diferentes mesetas a diferentes niveles, separadas por estas zonas de agua y conectadas entre sí con estos puentes de madera de diferentes anchuras. Árboles de aspecto siniestro, muy retorcidos por la magia que se practica en el lugar, con raíces nudosas que penetran en el agua, todos diferentes, modelados a mano. Y esta plataforma de madera, vamos a verla desde este lado, más elevada, con sus barandillas, rampa de acceso, un árbol especial un poco más grande, etc. Igual que los casos anteriores, al colocar este módulo con los adyacentes, la cuadrícula y los diferentes relieves, tonos de color, efectos de cestas, etc., tienen perfecta continuidad. De nuevo, este módulo nos ofrece muchas posibilidades a nivel de juego. Nuestros héroes se van a ver limitados a las zonas transitables, ya que el agua es no practicable, y van a tener que evolucionar a través de estos puentes, buscando sus caminos para cumplir sus objetivos. Para completar este módulo tenemos una pequeña colección temática, empezando con estas pequeñas chozas kobold, de aspecto simpático. Vamos a colocarlas por aquí. Tenemos 5 todas diferentes. Esta pira de sacrificios, con troncos apilados, listos para ser prendidos. Tótems con calaveras que hemos modelado con la estética adecuada al juego. El consultorio de la bruja, también modelado a mano, con todos sus detalles. Este cartel, similar a un neón que funciona por medios mágicos, como detalle simpático. Y algunas escaleras de madera que podemos colocar para dar acceso a esta plataforma. Vamos a colocar esta pequeña aquí detrás. Y también para conectar los islotes en puntos adicionales, dando la posibilidad de cruzar a las miniaturas por otras zonas, quizás con más riesgo de caer al agua y sufrir efectos negativos de ahogamiento o veneno, etc. Estas escaleras pueden utilizarse también en el módulo de las montañas para añadir puntos de subida o de bajada adicionales. Si os parece, vamos a colocar algunas miniaturas, igual que hemos hecho antes, para que os hagáis una idea de cómo queda este módulo cuando estamos jugando la partida. Podemos utilizar en el pantano estos kobold con aspecto más tribal, sin armadura, saliendo de las chozas. Los kobold son los sirvientes de la bruja, tal vez. Vamos a buscar unos puntos de aparición. Recordad que la mayoría de elementos de este proyecto pueden utilizarse como puntos de aparición de monstruos específicos. Estos kobold podrían salir de las chozas, de la pira de sacrificios, podrían salir las criaturas de tipo fuego. En este caso se han pintado en tonos verdosos para simular fuegos fatuos, una estética más adecuada a la temática del pantano. Vamos a colocar este troll por aquí. La casa de la bruja podría ser el punto de aparición del mini jefe o del jefe de este nivel, etc. Algunos cofres. Y, como no, a los héroes. Los puentes no tienen casillas, pero los pilotes que entran en el agua son los que indican la posición correcta de las miniaturas. De nuevo podemos ver que no todas las zonas admiten todos los tamaños de peana, de modo que, por ejemplo, este troll podría cruzar por este puente y por este, pero no podría hacerlo por este más estrecho. Este tipo de limitaciones, insisto, son muy interesantes a la hora de jugar y en Scenery Planet siempre las buscamos. Podríamos colocar a la princesa en la pira de sacrificios y debería ser rescatada antes de que le prendan fuego, etc. Como veis, el resultado a la hora de jugar, una auténtica pasada.
El último de los módulos de la mesa es el que pone la guinda en este proyecto. Representa los dominios del malvado vampiro Von Draak, con su mansión semiderruida como elemento principal. En contraposición a los módulos que ya hemos visto, las zonas anexas a la mansión son completamente lisas, para completar con accesorios que vamos a ver enseguida. Y cuando colocamos los módulos adyacentes, en esta posición sería el bosque, aquí la montaña, vemos que los acabados tienen de nuevo correcta continuidad. Césped, caminos, etc. El módulo presenta, como ya hemos dicho, una zona lisa bastante amplia para poder colocar los accesorios en diferentes posiciones. Estas terrazas con losas de piedra, con sus escaleras en diferentes puntos, barandillas, etc. Y la mansión propiamente dicha. En el exterior tenemos estos torreones, modelados a mano, ventanales. Por la otra cara podemos ver otros dos torreones, esta puerta, más ventanales. Y en el interior encontramos este suelo en damero, columnas, cortinajes en tonos púrpura, como elementos centrales esta chimenea y un cuadro con el retrato del vampiro Von Draak pintado a mano. Von Draak es el personaje principal de una de las expansiones del juego y la colección de accesorios de este módulo se ha preparado con esta temática en mente, la de los no muertos. Vamos a ir colocándolos para que os hagáis una idea. Tenemos esta estatua que puede utilizarse para representar objetivos de misiones especiales, etcétera, en nuestras aventuras. Algunas bases pequeñas con columnas. Podemos colocar, por ejemplo, aquí, a ambos lados del camino. Diferentes tamaños. Bases con árboles. Algunas tumbas en las bases. Vamos a por aquí. Por ejemplo, este por aquí. Unas bases un poco más grandes, con más tumbas para representar un cementerio. Estas bases tienen espacio jugable en el interior, de manera que las miniaturas con peanas más grandes no podrán circular entre las tumbas, pero si las separamos, sí podrán circular por las calles principales del cementerio. Las tumbas que podéis ver en este vídeo son accesorios de resina de la marca Tabletop World, con la que hemos colaborado especialmente para este proyecto. Tenemos unas secciones de muro derruidas que pueden servirnos para delimitar el cementerio. Algunos de estos tramos incluyen árboles, arbustos, etc. Podemos utilizarlos, como decía, para vallar el cementerio o para añadir trazados o zonas de baja visibilidad en diferentes puntos del módulo. Si os parece, colocamos unas cuantas minis para que lo veáis completo. Algunos cofres en la mansión, el tesoro del vampiro. De nuevo, los elementos pueden utilizarse a nivel de juego de muchas formas. Por ejemplo, las tumbas podrían ser punto de aparición para esqueletos o otra clase de no muertos. Nuestros héroes podrían excavar en el cementerio en busca de tesoros. Criaturas de fuego podrían utilizar la chimenea como punto de aparición. Incluso el retrato de Von Draak podría ser el objetivo de una de las misiones para eliminar al vampiro al estilo retrato de Dorian Gray. Las posibilidades son muchísimas para los jugadores que no tienen miedo de disfrutar de sus juegos favoritos utilizando su imaginación y creando sus reglas de la casa. Esto es algo que en Scenery Planet nos encanta y siempre tratamos de potenciar en todos nuestros proyectos. Vamos a colocar unos cuantos héroes.
princesa. Un pequeño fuego saliendo de la chimenea. Y de nuevo tenemos un módulo visualmente espectacular que va a ser un marco genial para todas nuestras partidas. Al combinar todos los elementos de la colección, tenemos una mesa de juego de grandes dimensiones, muy atractiva, con zonas diferenciadas, tanto temática como visualmente, que va a permitir a nuestros héroes explorar a lo largo y a lo ancho el mundo fantástico de Crystalia. El diseño de las diferentes zonas va a condicionar mucho nuestra manera de jugar, de manera que las estrategias o tácticas que sean muy efectivas en el bosque pueden no serlo tanto en la zona de montaña y del todo ineficaces en el pantano. Esto es muy interesante porque evita que el juego se vuelva repetitivo y obliga a nuestros héroes a adaptarse al entorno en el que están combatiendo, maximizando las horas de diversión. El resultado final, como podéis ver, es realmente sensacional. Y esto es lo que en Scenery Planet ponemos a vuestro alcance. El placer de disfrutar de vuestros juegos favoritos en mesas de juego tan atractivas como esta, fabricadas expresamente para vosotros en exclusiva, según vuestras especificaciones y que van a cumplir todas vuestras expectativas. Seguro que nos dejamos muchas cosas en el tintero, así que no olvidéis visitar nuestra página web y nuestra página de Facebook, donde vais a encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional para no perderos ningún detalle. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Esperamos que hayáis disfrutado con nuestras andanzas en el mundo de los 8 bits y hasta la próxima.